Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y hermanas, los que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias al Señor, hemos comenzado en este día con el seminario de líderes del presente, líderes del futuro. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresan allí para ser edificados por la palabra de Dios. Su siervo les saluda de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Les mando un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos a todos mis hermanos y hermanas, y amigos y amigas que ingresan también. Gracias a nuestro Padre Celestial, ya hemos podido comenzar. El hermano Ramón ha comenzado el tema primero que de este seminario. Gracias a nuestro hermano, gracias a nuestros hermanos que administran la página web, al hermano Jorge Pérez, al hermano Aldo, Mario José Mendieta, al hermano Farí, al hermano Copado, a todos los que están allí administrando. Muchas gracias, porque a través de esta administración podemos ingresar a transmitir sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Como les he dicho, les saludo desde acá de Colombia. Quiero pedirles disculpas, hermanos, porque acá en Colombia está comenzando a llover. De pronto el audio vaya a escucharse con lluvia, o de pronto cuando llueve muy duro, pues la internet se va cayendo. Entonces, si de pronto en el transcurso del programa se cae la internet, les pido disculpas, porque cuando llueve por acá muy duro, la internet se cae. Entonces, vamos a comenzar en esta tarde, gracias al Señor, gracias a mis hermanos que me han dado también el privilegio de, en esta semana, poder estar con ustedes en este tema que se nos ha permitido desde el libro de Nehemías. Un líder que ora. Tengo el privilegio de poder, con la palabra de Dios, edificarnos, alimentarnos con este tema de un líder que ora. Y vamos a aprender acerca de Nehemías, porque Nehemías nos enseña cómo orar, o nos enseña como líderes, así como el tema. Líderes del presente, líderes del futuro. Entonces vamos a hacer una oración. Después de la oración vamos a cantar. Quiero cantar por acá un salmo para que vayamos buscándolo. Es el Salmo número 4, versículo 1. Ahorita les digo cómo lo cantamos. Salmo número 4. Vamos a cantar ese himno o ese salmo, pero entonces después de la oración también quiero invitarles a mis hermanos y a mis hermanas que por favor tengan la Biblia allí disponible, porque estudiamos en la Biblia y es lo único que queremos siempre hasta el último día que Dios nos dé vida, o hasta que Jesucristo venga, estudiar solamente de ella, alimentarnos de ella y no alimentarnos de otro libro. Siempre lo digo, que no predicamos un libro diferente, no predicamos algo de filosofía, sino solamente la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, gracias a nuestros hermanos que ingresan, a nuestras hermanas, amigos o amigas que también ingresan a Mensaje de Amor para Salvación en estos temas, en este seminario. Vamos a orar y vamos a empezar con este tema en este día que ya el Señor nos permite. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar al Mensaje de Amor para Salvación, para estudiar este tema, para ser edificados con su palabra. Gracias por nuestros hermanos que ingresan allí, por nuestros hermanos que administran la página. Gracias por este día que usted nos regala. Gracias porque en el día de ayer pudimos reunirnos con su iglesia, con la iglesia, poder reunirnos con nuestros hermanos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos y con los ancianos. Gracias porque hemos podido hacer diferentes actividades, hemos podido presidir en su mesa, hemos podido ministrar su palabra, hemos podido ir a visitar hermanos o hermanas, predicar el evangelio, hemos podido hacer diferentes actividades. Y gracias por este día que nos permite tener vida y salud, nos permite tener sus bendiciones espirituales, la fuerza, el poder, nos permite tener los frutos del Espíritu Santo, estar en su iglesia, tener su palabra para edificarnos, exhortarnos, animarnos, redarguirnos, para recordar sus mandamientos, sus promesas, para seguir en fidelidad. Gracias por la fuerza que tenemos de parte de usted. Gracias por su Hijo Cristo, quien nos guía, quien es nuestro Redentor, nuestro intermediario, es sumo sacerdote, es nuestro abogado, es nuestro Señor, es Dios. Gracias por todas estas bendiciones tan grandes en los lugares celestiales en Cristo. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por su iglesia. Gracias porque su Hijo Cristo es el arquitecto, el dueño de ella,
es el que la ha edificado, es el que nos ha enseñado las características o rasgos de la iglesia. Gracias porque a través de la palabra Él mismo nos ha enseñado a orar. Él mismo allí a los discípulos les dijo en el capítulo 6 de la forma de cómo orar. Y Él mismo nos recuerda de cómo los cristianos orar. Pero Dios queremos recordar con este hombre, un hombre que usted escogió del Antiguo Testamento, un hombre quien estaba sirviendo al rey, un hombre que no conocía de la situación de su pueblo, pero que después que se da cuenta o después de que sabe acerca de cómo está su pueblo, él mismo, como usted lo ha escogido como líder, él mismo, que tenía estas características y estos rasgos allí, él mismo demuestra de que él ora, de que él llega a usted para que estas personas, para que sus hermanos, para que las personas que están en Jerusalén supieran o sepamos de que siempre es bueno orar, de que siempre es bueno llegar a través de su Hijo Cristo, de que siempre es llegar para rogar, para suplicar, para levantar los muros, para edificar, para dar energías, fuerzas, ánimo de los unos a los otros. Gracias por nuestros hermanos, gracias porque podemos orar los unos por los otros, gracias porque en este momento, cualquier parte del mundo, hay hermanos predicando, evangelizando, enseñando, haciendo seminarios o haciendo campañas evangelísticas. Hay hermanos que están en sus hogares, que están enfermos y que rogamos por ellos. Hay hermanos que están necesitando un órgano para un trasplante y rogamos por esto también. Hay hermanos que necesitan de una ayuda económica, un trabajo. Hay hermanos que necesitan de un consejo, necesitan de fortaleza y por eso rogamos y suplicamos. Gracias por que podemos orar y gracias porque solamente a través de usted, a través de tener esta comunión es que podemos llegar ante usted que nos enseña cómo poder ser escuchados y también cómo poder llegar hasta el lugar santísimo. En el nombre de su Hijo Cristo es que oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, vamos a cantar ese himno. Como les he comentado, es un salmo, está en el 4, el salmo número 4. Es un himno, no sé si de pronto algunos hermanos lo hayan cantado, lo canten, pero es el Salmo número 4, quiero cantar el versículo 1, después del versículo 1 vamos a pasar hasta el versículo 6, pero en la parte del 6 vamos a cantar la última parte, donde dice alza sobre nosotros, esa parte, y después el 7 también, y terminando, pero solamente el 7, la primera parte, y del versículo 8 vamos a cantarlo completo. Entonces el himno dice así. Es un salmo, está en algunos himnarios. Yo creo que ustedes también lo han llegado a cantar alguna vez o lo hemos cantado alguna vez. Y dice así. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Ok, hermanos y hermanas, vamos entonces a estudiar el tema de un líder que ora. En estos días pasados, he visto que algunos hermanos están hablando de algunos temas acerca de por qué orar. Cuando yo miro a estos títulos,
Ustedes pensaban en este tema de un líder que ora y, por ejemplo, ¿por qué orar? Sería como una pregunta. Nehemías capítulo 1, versículo 11, quiero leerlo porque es el versículo principal de este seminario. Dice de la siguiente manera: Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Un líder que ora. Desde el principio, el hombre como la mujer aprendimos a hablar con Dios. Reconocemos a alguien supremo que nos creó, y toda la raza humana le hablamos de diferentes formas. Hay personas que en el principio hablaban a través del sol, querían llegar a Dios a través del sol, o a través de la luna, a través de las estrellas, a través de hombres como Mahoma, hombres santos o altos líderes jerarcas, siendo llamados apóstoles, profetas, iluminados, ídolos creados por mentes humanas. Todos queremos llegar a Dios. En sí, el hombre siempre ha querido o quiere llegar a Dios de alguna otra manera. Cuando son personas que están en el campo, son personas que adoran a Dios por sus cosechas o algún ídolo o algún señor que ellos tienen para que sus cosechas crezcan o sus cosechas allí sean prósperas. Desde pequeños se nos ha enseñado a llegar a Dios o a orar, o se nos ha enseñado, por ejemplo, la palabra rezar, que es una palabra que yo conocí desde mi juventud, desde mi pequeñez, con mi madre o con nuestros padres, hablando desde la parte católica, del rezo. Algunos, para que bendiga sus hogares o nuestros hogares, también oran o rezan por sus cultivos, para sanidades de enfermedades, para postergar la vida para más vida. Pero Cristo dijo que lo más importante al hablar con Dios es humillarse para poder ser escuchado. Quiero que leamos una enseñanza que Jesucristo le dio a los discípulos en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, para comenzar con este tema. Es algo bien interesante allí porque hay dos personajes que están orando y hay dos personajes de los cuales Jesucristo da como la enseñanza, la reflexión de cómo es que una persona puede ser escuchada, cómo es que una persona cuando ora, cuando reza, es escuchada. Lucas 18, versículos 9 hasta el 14, dice parábola del fariseo y el publicano. Creo que alguna vez la hemos leído, pero si no, vamos a leerla. Dice Lucas 18, de 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo habló o enseñó de que para uno poder ser escuchado necesita ser humillado, y pues nosotros sabemos de que para que podamos ser escuchados necesitamos primeramente obedecer el plan de salvación. Pero en este momento no es ese tema, sino que es importante mirar lo que Nehemías nos enseña, porque estamos estudiando un líder que ora y estamos estudiando los rasgos de este hombre que es bien importante e interesante. Y también lo he dicho, no solamente para hombres, sino para mujeres, hombres y mujeres. Dios nos ha puesto en la iglesia o en su viña, o en su obra, o en su reino, para que trabajemos, para que ministremos, para que utilicemos nuestros talentos. Entonces es bien interesante. Quiero tomar 4 puntos bien interesantes, de los cuales cuando los hermanos me dieron este tema, pensé, analicé, y quiero que podamos ser escuchados, o que miremos lo que nos enseña este hombre. Y primeramente quiero mirar
Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6. Quiero que se ubique en Nehemías, porque estamos estudiando este libro de Nehemías, varios puntos de allí, y vamos a estudiar acerca de este hombre que es un líder, un hombre, cómo le enseñó al pueblo que no practicaba esto, cómo nos enseña ahora si no lo practicamos mucho, porque a veces la oración se practica muy poco, cómo nos puede enseñar. Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6, quiero que vayamos allí, dice la Biblia. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Interesante que este hombre se metía ahí, este hombre que estaba en otra parte, otro punto. Él no está allí, en Jerusalén, donde estaban pasando todas estas dificultades. Quiero que comencemos a hablar, hermanos y hermanas, de un primer punto, hablando de una oración íntima. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero quiero que pensemos en una oración íntima. Quiero que pensemos en usted, en este siervo y en cualquier siervo o sierva. Una oración íntima, yo con Dios, usted para con Dios. ¿Por qué? Vamos a mirar otro texto más y quiero que miremos que Nehemías hizo dos cosas allí que nosotros necesitamos hacer también. Salmos 135, versículos 5 y 6. Salmos, quiero que vayamos nuevamente al libro de los Salmos, capítulo 135, versículos 5 y versículos 6. Salmos, capítulo 135, vamos a ir hasta allí. Versículo 5 y versículo 6 dice la Biblia. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Yo no sé cómo comienza usted la oración cuando la hace a Dios. Solamente usted sabe y Dios la sabe. Pero sí es importante que cuando oremos podamos tomar este ejemplo que utilizó Nehemías. Y es primeramente que él glorificó. Él habló de las virtudes de Jehová, de Dios, cuando llegó en oración. Primeramente hay que reconocer el poder de Dios. Hay que reconocer quién es Dios. Que es Dios de los cielos, que es Dios fuerte, grande, temible, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo dice en el versículo 5. Reconoció esto. Porque las oraciones que yo he escuchado, yo no sé cuántas oraciones haya escuchado usted. Yo he escuchado más de 1000 oraciones en mi vida, en lo que llevo. Y muchas oraciones las que yo he escuchado es: Dios te pido, mira mi petición, te pido por la salud de mi madre, la salud de mis hermanos, por trabajo, por este proyecto que estoy comenzando, una casa. Pero no hemos llegado, o muchas veces no llegamos a Dios de esta manera, recordando y sobre todo glorificando la majestad, glorificando. Por ejemplo, cuando llegamos o cuando hablamos de Cristo, cuando oramos en Cristo, de que Cristo es nuestro sacerdote, somos sacerdote, nuestro Salvador. A veces recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, pero no lo exaltamos, así como el apóstol Pablo lo dijo allá que a Dios le exaltó. En Filipenses 2, en el versículo 8, dice que lo exaltó. Y es bien interesante, entonces, reconocer el poder de Dios. Quiero que pensemos en eso, cuando oremos al Señor, cuando lleguemos a orar. Yo no sé cuántas veces ora usted en el día, en la semana, pero cuando llegamos a orar, podamos reconocer primeramente el poder de Dios, sus virtudes, y después reconocer nuestra naturaleza, reconocer nuestra parte. Quiero que leamos en Isaías 59, versículo 12 y versículo 13, donde
pasó también Nehemías a hacer algo, reconocer su parte humana, reconocer de lo que ellos habían hecho, y era del pecado. Eso es reconocer de que ellos son nada o que nosotros somos nada, y que por eso necesitamos primeramente llegar a Dios, quien es todopoderoso, quien es el excelso, quien tiene todas las virtudes celestiales, y reconocer que nosotros somos nada para poder humillarnos, como decía allí Jesucristo, y así poder ser escuchados o ayudados. Isaías capítulo 59, quiero que vayamos allí, y en los versículos 12 y versículo 3. Isaías 59, 12 y 13 dice de la siguiente manera: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, al prevaricar y mentir contra Jehová, y al apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y usted puede seguir leyendo más adelante o más atrás, lo puede hacer también después de que terminemos el estudio, puede hacerlo en este momento. Pero en sí, algo que Nehemías reconoció allí era que habían pecado, su parte humana. Primeramente llegó reconociendo las virtudes de Dios, pero también llegó hablando de la parte humana. En sí, lo que nosotros, o usted y yo como seres humanos, tenemos esa parte que es carnal, o esa naturaleza, y que por eso necesitamos llegar de reconocer los pecados. En este punto, o en este subpunto, quiero que pensemos en varias cosas. Es, por ejemplo, tener en cuenta o tomar en cuenta que como humano usted y yo podemos caer. Entender que solo caigo y destruyo a muchos a mi alrededor. Buscar a Dios porque tengo un enemigo grande que me tienta las 24 horas. Muchas veces lo que hacemos es de pronto orar una vez a la semana. Orar cuando llegamos en el estudio en la noche, en la semana, o un domingo, primer día de la semana, y allí, o cuando escuchamos un hermano que está orando mucho, o que dice hagamos una jornada de oración, entonces ya dice, pero no, muchas oraciones, no, qué pereza, no, y hermano, ¿por qué tantas oraciones? Y hermano, ¿y esa oración por qué tan larga? Y esto y lo otro, pero lo que yo miro allí, y vamos a mirar más adelante, es que Nehemías oró aproximadamente 4 meses, día y noche. ¿Cuántas veces ora usted, hermano? ¿Cuántas veces oramos? ¿Será que solamente una vez a la semana? ¿Cuántas veces tienta Satanás? ¿Cuántas veces Satanás está buscando que usted y yo caigamos? ¿Una vez a la semana? ¿El primer día de la semana? Ve lo importante que es orar, ve lo importante. Y Nehemías allí nos recuerda eso. Él oró a Dios. Reconocer que he pecado y que mi vida no avanza hacia Dios. Pedir ayuda a Dios para que me cambie, para que me moldee. Recordar las promesas también de Dios cuando cumplo su pacto. En la semana, por ejemplo, en la familia o en el trabajo, Satanás utiliza gentes para hacernos caer, para que pequemos. Como cristianos, hermanos, tenemos las virtudes espirituales, pero cuando no alimentamos esas virtudes espirituales, entonces es donde podemos caer. ¿Qué pasó allí cuando Nehemías pregunta? ¿Qué fue lo que le dijeron? No le dijeron, estamos muy bien, muy excelentes, glorificando a Dios, el templo está muy fortalecido, el templo allí hay sacerdotes dentro que están haciendo la ley mosaica, que están allí, todos estamos muy bien derechitos, estamos orando y glorificando a Dios. Eso no dijeron ellos. ¿Por qué? Porque les faltaba orar, porque les faltaba servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no ora? ¿Qué pasa cuando uno solamente llega a orar una vez a la semana o un domingo? Nuestras murallas, nuestras vidas espirituales pueden caer destruidas, porque Satanás es muy grande, porque Satanás tiene poder, y por eso nos dice la palabra de Dios, o nos enseña este hombre a orar diariamente, no una vez a la semana,
Una oración íntima, hermanos. Recordemos de que como cristianos, aún como predicadores, aún como evangelistas, aún la hermana que enseña clases, aún la hermana que es buena esposa, necesita ella orar, necesita usted orar, necesito yo orar, porque cada persona tenemos una vida diferente. Muchas veces se piensa de que como es un cristiano, el hermano es muy fuerte. De que como es un evangelista, el hermano es muy fuerte. De que como la hermana tiene un hermano que es un buen predicador, que es un evangelista, que está predicando todos los días, que sale, que esa hermana no tiene problemas o ese hermano no tiene problemas. Pero lo importante es fortalecer nuestra vida. Y allí quiero llevarle a pensar eso. Una oración íntima para con Dios, usted y yo. ¿Cuántas veces oramos por fuerza? ¿Cuántas veces oramos para que el Señor nos ayude a perseverar, a luchar, a vencer esas tentaciones, a vencer esos obstáculos, esas concupiscencias, esos deseos, esos frutos de la carne? Porque a veces oramos por, está bien, la familia, orar por los hermanos está muy bien, orar por todo eso que oramos y que la Biblia nos dice que oremos, pero ¿qué pasa de nosotros? ¿Será que se falta? ¿Será que no oramos? Y por eso conocemos, o al menos yo he conocido hermanos que predicaban muy excelente y que ya están en el mundo. ¿Será que por eso cayeron? Porque no oraban íntimamente, porque no estaban allí. Un vaso de barro, primero es bien forjado, preparado con una clase de barro, unas manos que moldea con agua, formando por un tiempo hasta que queda perfecto. Se seca al sol y luego es vendido para su servicio de una familia, para servir en el agua para quitar la sed, o dar agua al sediento para calmar su sed. Un vaso bien forjado, fuerte, para servir a otros, para calmar la sed de muchos. Y seguro que usted y yo hemos visto un vaso, utilizamos un vaso, pero eso tiene su preparación y uno puede pensar de que es algo muy sencillo. Uno a veces ve, o al menos por acá en Colombia, uno ve personas en la calle que son llamados indigentes y uno ve cuando hay por ahí cosas malas, por ejemplo, utilizan un vase, lo cortan a la mitad y allí recogen agua y toman. Para estas personas es muy importante un vaso, pero igualmente para uno también es muy importante un vaso. Y lo cierto es que ayuda para muchas cosas. Pero primeramente, ¿qué? Fue preparado, fue forjado, fue fortalecido, tuvo su preparación y ahora ya sirve para muchas cosas, para dar, por ejemplo, agua al sediento. O sea que necesitamos, hermanos, primeramente ser forjados, preparados, fortalecidos para ser útiles a nuestros hermanos, a la iglesia, para ser buenos líderes. Necesitamos orar. Una oración íntima, recuerde eso. Quiero utilizar otro punto más. Y otro punto más es una oración por el trabajo de nuestras manos. Nehemías capítulo 2, versículo 4 y 5. Nehemías capítulo 2, verso 4 y versículo 5. Dice la Biblia: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Primero se fortaleció él y después dice, voy a edificar. Ahí está el punto. Primeramente, fortalecernos para poder ser útiles, para ser buenos instrumentos a la iglesia. Como decíamos ahorita, Nehemías aproximadamente oró por 4 meses para que se le concediese esta petición, para que fuera hallado gracia delante de los ojos de este hombre, Artajerjes, un rey allí. Que nos dice ahí el versículo 1 del capítulo 2, nos dice dónde estaba Nehemías, que no estaba en su pueblo, que estaba en otra provincia, en otra nación. Pero una oración por el trabajo de nuestras manos. ¿Por qué hay que orar por el trabajo de nuestras manos, hermanos? Porque hay obstáculos
que usted y yo podemos encontrar en ese trabajo, o cuando vamos a levantar muros, o cuando vamos a hacer un trabajo. Puede ser un trabajo muy sencillo. Uno puede decir que un trabajo muy sencillo es barrer la congregación. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos, por ejemplo, la herramienta para barrer? ¿O qué pasa cuando el hermano pone, digámoslo allí, como contienda, diciendo usted no haga eso porque hay otra persona que lo está haciendo o que lo va a hacer? Allí hay y es un trabajo muy sencillo, y uno podría pensar, bueno, no es un trabajo tan grandote el de barrer o limpiar las sillas, pero también allí pueden haber obstáculos. Entonces hay una oración por el trabajo de nuestras manos. Hay que orar también por eso, porque hay obstáculos que podremos encontrar. Versículo 4 nos dice allí: me dijo entonces el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Según los versículos anteriores, Nehemías, que era el copero, este hombre o los coperos necesitaban probar la comida, probar el vino, si la comida estaba envenenada o si el vino estaba envenenado. Ellos eran los que iban a morir y no el rey. Tenía mucho temor porque también dice la Biblia de que este rey lo vio a él triste y tuvo temor por eso. Pero lo cierto es que este hombre, Nehemías, oró a Dios, confió en Dios para que fuese hallado gracia delante de este hombre. Este hombre se convierte en un obstáculo allí. Vamos a mirar 1 Timoteo 4:10 también. 1 Timoteo en el Nuevo Testamento 4, versículo 10. Quiero ir hasta allí. Acompáñenme allá con la Biblia. 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice que sufren oprobios, dice que por eso trabajan, que por eso esperan en Dios, porque es el Salvador. Timoteo, el apóstol Pablo, dice que ellos sufrían todo esto, Tito, pero ellos lo sufrían por algo. Dice que aunque hubieran obstáculos, aunque hubieran allí personas que les ponían allí estos obstáculos o que no les dejaban avanzar, dice que ellos perseveraban. Y necesitamos orar por eso, hermano. Yo no sé si usted ha llegado a orar o si oramos por el trabajo de nuestras manos. Nuestras manos pueden ser detenidas por el tiempo. Podemos tener muchas ocupaciones diferentes que hacen que el trabajo no avance. Por ejemplo, el trabajo en la iglesia. Cuando hablo acerca de muchas ocupaciones, es que uno puede tener mucho trabajo secular, pero trabajo en la iglesia de pronto no mucho. Entonces allí se convierte un obstáculo el trabajo secular. Allí se convierte ese punto. Y necesitamos orar para que el trabajo no se convierta en un obstáculo, para que el trabajo secular no se convierta en un obstáculo en el trabajo que hacemos en la iglesia, en la viña del Señor, porque somos líderes, hombres y mujeres. Recuerde eso, que fuimos utilizados o que fuimos sacados del reino de Satanás para trasladarnos al reino de Cristo, para trabajar, para obrar, para servir. Muchas veces nuestras manos son detenidas por eso. Yo he escuchado en algunas ocasiones acerca de que el hermano que estaba programado para predicar no fue. ¿Y por qué? Hermano, es que me tocó trabajar en mi empresa. Otra excusa es, ay hermano, lo que pasa es que llegó un familiar de un país lejano y pues no podía dejarlo solo en casa. Esos son obstáculos. Pero hay que orar para que esto no se presente. O si se presenta, tener fuerza y avanzar. Nuestras manos pueden ser detenidas por el enemigo pensando que hay otros que laboran o trabajen. También podemos estar pensando eso. Y lo he dicho en algunas ocasiones cuando hablamos del trabajo evangelístico. Estamos pensando es que allí están los hermanos evangelistas, es que allí está el predicador, que predique él, que evangelice él, que haga el trabajo él. Somos, yo no sé en las congregaciones donde ustedes están o estamos, si son 20, 30, 50, 100 o 200 personas, y siempre se están pensando, no, allí hay un grupo de líderes, allí hay un grupo en el cual ellos están trabajando.
Pero ¿qué pasa con la iglesia entera? Es importante de que la iglesia tenga allí el predicador o los predicadores o los que dirigen las alabanzas, los que hacen estos trabajos o los que tienen estos dones para ser utilizados allí en la iglesia. Pero también se pone un obstáculo o uno se detiene allí cuando tiene estos pensamientos o cuando el enemigo pone estos pensamientos. Es que allí está, por ejemplo, cuando se habla del trabajo de las visitas. Es que los hermanos que deben visitar solamente son los evangelistas y los predicadores. Nadie más puede visitar, nadie más puede ir a hacer este trabajo. Y es importante, este puede ser un obstáculo también, un pensamiento que coloque allí el enemigo, pensando que hay otros que laboren, que trabajen en la iglesia, que hagan ese trabajo. Y que por ende entonces los talentos, en este pensamiento, los talentos allí se minimizan, no se ponen a práctica y lo que se hace es que se llega a actuar como lo que decía nuestro hermano ahorita Ramón en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 14 y en el versículo 15 se habla de las parábolas de los talentos y se nos dice allí qué pasó con este hombre que solamente enterró su talento y se pone un obstáculo allí cuando no, que es que el hermano allí tiene ese talento o es el que debe ir a evangelizar o a predicar. Pero ¿qué pasa con los otros? Ese es un obstáculo también. Nuestras manos pueden ser detenidas porque estamos en otras circunstancias a las del pueblo de Dios. Yo estoy muy bien, pero los demás no, que trabajen ellos. Por ejemplo, otras circunstancias que las que estuvo allí Nehemías. Por ejemplo, Nehemías, un obstáculo fue de ese temor, de ese gran temor, que le dijese este rey, que de pronto lo matara, que de pronto lo mandara a la cárcel. Pero él oró. Y por eso, hermanos y hermanas, debemos orar. Porque si hay obstáculos, cuando se quiere comenzar una obra, cuando se quiere ir a trabajar a algún otro país, cuando se quiere ir a visitar algún obstáculo, uno piensa que también puede ser algo muy sencillo, pero cuando uno coge un transporte y que el transporte allí, por ejemplo, no avanza, o cuando uno, por acá en Colombia conocemos la palabra como congestión o trancón o embolletamiento, también está en otras partes embotellamiento. En otras partes se escuchan esas palabras. Pero el punto es de que hay muchos obstáculos que se practican o que se ven en el trabajo de nuestras manos cuando no oramos. Entonces necesitamos orar también por el trabajo, hermanos. Porque hay muchos enemigos, porque hay muchos obstáculos de los cuales no nos dejan avanzar. ¿Y qué pasó con estos hombres? ¿Por qué allí los muros estaban caídos? ¿Será porque no oraron por eso? También por la forma de cómo reedificar. Es importante también orar para pedirle al Señor cómo reedificar, porque muchas veces lo que hacemos es, hay hermanos que dicen, no, yo predico, yo dirijo las alabanzas, o sea, de esa manera, pero no se pregunta, bueno, cómo reedificar. Y lo cierto es que Nehemías oró a Dios para que le quitara este obstáculo o para que él pudiera hallar gracia delante de los ojos de este hombre, pero también le pidió al Señor de que le ayudara cómo reedificar, porque es un trabajo muy grande, ese trabajo del cual fue, no solamente le tocaba ir al pueblo, no solamente le tocaba animar a los siervos, a estas personas que estaban no haciendo nada, a que levantaran a trabajar, sino también tener sabiduría de cómo levantar esos muros, porque a veces vemos congregaciones que están pleiteando mucho unas por otras, hay divisiones en congregaciones, hay pleitos en los líderes de las congregaciones que dicen de que no, es que el hermano dijo esto, entonces el otro hermano dice esto, entonces no, hay un pleito, hay una división allí. Pero el punto es orar por eso, para que no se dé eso. También cómo reedificar, cómo construir, cómo hacer esta obra que el Señor nos ha puesto en las manos. Y quiero que vayamos a mirar segunda de Timoteo, primeramente el versículo 5, nuevamente lo voy a leer, dice, de Nehemías 2:5, dirige al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré.
Y también quiero que vayamos a mirar 2 de Timoteo 2, 6 al 7. 2 de Timoteo. Vamos a ir allí. 2 de Timoteo. Déjeme llegar hasta allí. Capítulo 2. 2 de Timoteo 2, versículos 6 y versículo 7. Dice la Biblia. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Bueno, ¿y cómo trabajar? ¿Cómo reedificar? ¿Cómo hacer? No hay que orar al Señor por esto. ¿Qué fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Enséñanos a orar. Bueno, punto es preguntar al Señor cómo trabajar, cómo laborar. Me acuerdo de David, cómo David cuando iba contra algún enemigo, como cuando iba a hacer algo, llegaba ante Dios y le decía, Dios, ¿qué hago? Dios, dime qué hago. Y el punto es eso, llegar ante el Señor, primeramente porque es el Creador, es el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, porque somos personas de las cuales podemos caer en pecados, porque nuestra naturaleza nos puede llevar allí, y porque tenemos enemigos. Necesitamos orar al Señor para que nos diga cómo reedificar, utilizando el conocimiento de su voluntad para hacer la construcción como Dios ha dicho. Como Dios ha dicho que hagamos. Como Dios le dijo a Nehemías que hiciera. Ahí leemos en esos capítulos, del capítulo 2 en adelante. ¿Cómo nos dice Dios que trabajemos, que prediquemos, que evangelicemos, que sirvamos en la iglesia, que utilicemos a nuestros hermanos para que laboren, para que trabajen, para que sea una iglesia que crezca, para que no sea una iglesia con tantos problemas y dificultades? La palabra, hermanos, hermanas, la voluntad de Dios, solamente la palabra, no nuestros pensamientos, recuerde eso. Pero hay un molde, hay una enseñanza, hay un conocimiento por el cual usted y yo podemos aprender o a construir, utilizando los recursos que Dios da para hacer la construcción. Por ejemplo, la sabiduría, la humildad, el poder, la fuerza, para lograr reedificar. ¿Qué fue lo que utilizó Nehemías? Él utilizó allí algunos recursos, de los cuales también le dijo al rey que le diera cartas. Pero también le dijo al pueblo que todo esto fue posible, fue por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. También utilizando los peldaños, las rocas para que la estructura sea fuerte. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, los niños, los jóvenes, los ancianos. Aquí hay unidad de trabajo de siervos, de trabajo, unidad de la iglesia. Esos son los peldaños. Nehemías no solamente fue allí como líder, hizo todo él, sino que necesitó de los hermanos, de las hermanas, necesitó del pueblo entero para trabajar. Cuando vemos columnas caídas, familiares, en el trabajo, en el lugar de estudio, en el barrio o la sociedad, siempre queremos ayudar a que sean levantadas. Pero un escritor dijo, ¿qué tal si me preguntas cómo ayudar? ¿Qué tal si me preguntas en qué puedo ser útil para ayudar a levantarte? Esto lo dijo un escritor. Lo cierto es que siempre queremos ayudar a que las familias no se rompan, en donde trabajamos que el rendimiento sea mayor, para que la empresa no vaya a quiebra, o que en la sociedad cambien los drogadictos, los delincuentes, los ladrones, todas las personas de mal. Pero siempre lo hacemos solos, sin preguntar cómo ayudar, o cómo entre todos podemos salir adelante. Nehemías preguntó a Dios aproximadamente por 4 meses cómo reedificar la casa de Dios, cómo levantar columnas o esas columnas. Y vemos su trabajo grandioso, guiado por Dios y ayudado por el pueblo de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, recordar eso, pero para eso necesitamos orar. Orar, tener una oración íntima, pero también tener una oración por nuestras manos, porque allí se logra todo eso. Y como tercer punto, quiero tomar también una oración por restauración de la casa de Dios. Una oración por restauración de la casa de Dios. Nehemías 2, del 18 al 20.
Nehemías 2, 18 al 20 dice: Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mire lo que hizo este hombre. Nehemías oró por restauración de la casa de Dios. Necesitamos orar, hermanos, por la restauración de la casa de Dios. Porque todos tenemos luchas diferentes. Por ejemplo, hay hermanos que están luchando con diferentes pecados. Y cuando hay pecados dentro de la iglesia, cuando nuestros hermanos caen, necesariamente la iglesia, necesariamente el trabajo no progresa, se queda detenido. Muchas veces yo he escuchado hermanos que tienen diferencias o hermanos que tienen problemas y que organizando o arreglando este problema se pasan años y años. Y otras personas se van desanimando en el trabajo, otras personas se van desanimando y sus manos las van retirando del trabajo y se van yendo para otra parte o se desaniman y se quedan en el mundo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 es un texto que quiero recordar allí. Primera de Corintios 10 versículo 13 nos dice la Biblia. Vamos a ir hasta allí. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Allí el apóstol Pablo le recordó a los hermanos en Corinto: fiel es Dios, hay que orar, hermanos y hermanas. Ya hablamos de una oración íntima, ya hablamos de una oración por el trabajo de nuestras manos, pero es importante también orar por restauración o por nuestros hermanos, porque todos tenemos luchas diferentes. Hay hermanos que luchan con la fornicación, hermanos que luchan con la ira, hermanos que luchan contra la pornografía, hermanos que luchan contra la ambición, hermanos que luchan contra los apetitos de la carne, hermanos que luchan contra el desánimo de predicar o evangelizar, practicar la voluntad de Dios. Y diferentes clases de pecados. Necesitamos orar los unos por los otros, hermanos, porque tenemos diferentes luchas. Y lo cierto es que cuando no oramos por nuestros hermanos, cuando no miramos allí, entonces falta allí esa fuerza por la iglesia, por la unidad, por nuestros hermanos que tienen problemas, dificultades. Yo he escuchado muchas veces orar por los predicadores, orar por nuestros hermanos evangelistas. Ok, está muy bien y eso yo siempre le he dicho, oremos por ellos. Pero ¿qué tal por las hermanas que dan clases de niños? ¿Qué tal por las esposas de mis hermanos? ¿Qué tal por los niños? ¿Qué tal por los adolescentes, los jóvenes? ¿Qué tal por nuestros hermanos que están barriendo el local, que están allí haciendo algún trabajo? ¿Qué tal por nuestras hermanas que están haciendo allí el pan y el jugo de uvas? ¿Qué tal si oramos los unos por los otros? Necesitamos orar por esa restauración de esa casa de Dios. Y Nehemías le dijo a este pueblo de que se levantaran, porque dice, así esforzaron sus manos para bien. Pero les dijo, les dio ánimo, oró por ellos. Porque Dios da respuesta también a sus hijos que ruegan. Y ese es otro punto interesante. Necesitamos orar por restauraciones porque Dios responde a sus hijos obedientes, fieles. Y eso nos lo dice Nehemías 2:20, pero también nos lo dice Segunda de Crónicas 31:21. Quiero que miremos allí este punto también. Segunda de Crónicas 2 capítulo 31 versículo 21. Siempre me gusta recordar también, si cuando estamos leyendo los versículos no se entienden, me pueden escribir en mi Facebook para que allí podamos también mirar un poco más acerca de esos textos. Segunda de Crónicas 31:21 dice la Biblia: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios,
de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y cuando usted mira acá, dice, Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Allí cuando se habla de estos hombres que quisieron reedificar, trabajar y hacer. Dice la Biblia de que este hombre dice que pudo reedificar todo esto cuando él llegó a Dios, cuando él buscó al Señor. El versículo anterior dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, dice, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. Todo eso se logra, hermanos, cuando llegamos a Dios, porque Él da respuesta a sus hijos que ruegan, que oramos. Nos prospera en el trabajo espiritual, eso lo hace Dios para usted y para conmigo, para con la iglesia. Nos levantará para trabajar en su casa, nos dará fuerza para edificar en su casa, construir columnas fuertes. Nos deja ver los resultados que el trabajo no es en vano, según 1 Corintios 15:58, que eso también lo puede leer usted. Cristo dijo que la muerte no destruiría su iglesia, según Mateo 16:18. Cuando vemos la destrucción en el templo, aproximadamente 3 veces, el primer templo fue construido por Salomón, destruido por los babilónicos en el 925 a.C. El segundo templo fue completado por Zorobabel en el 515 a.C. y destruido por tropas seleucidas, tropas paganas. Y fue vuelto a consagrar o a construir allí por Judas Macabeo en el 165 a.C. El tercero fue reconstruido por Herodes y fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. La iglesia fue establecida por Cristo, pero aún Satanás quiere que desaparezca. Apocalipsis 12:17, usted puede leer ese versículo. Es un león rugiente que devora a todo hijo o hija de Dios. Las aflicciones con el Imperio Romano por mano de Nerón y después Domiciano es una prueba de que la iglesia siempre será atribulada por Satanás para vencer. Aunque Cristo dijo, ni la muerte ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, sí dijo que por todas estas aflicciones, aún los escogidos, dice, su amor enfriará. Mateo 24, versículo 12. Por esto, cuando oramos por el pueblo de Dios, el amor crece y se puede luchar hasta el final para vencer a Satanás. Filipenses 1, del 3 al 6, y también recordamos Apocalipsis 2, versículo 10. Quiero hablar por acá de un último punto para que finalicemos porque ya se me está acabando el tiempo. Y el punto es, después de estas oraciones, una oración de gracias por la respuesta de Dios. Es importante allí, lo quise colocar allí, de esta manera, mirando Nehemías 2, versículos 8 al 10. Nehemías 2, versículos 8 al 10. Dice la Biblia. Y carta para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo monita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Una respuesta de Dios. Entonces, una oración de gracias por la respuesta de Dios. Yo no sé cuántas veces usted y yo oramos dándole gracias a Dios por sus respuestas. A veces lo que decimos, bueno, es que no se me ha cumplido mi petición, es que llevo mucho tiempo orando por lo mismo y no se ha cumplido, pero lo cierto es que Dios conoce nuestros corazones y según dice la palabra de Dios, que Él ayuda o Él nos cumple todas las cosas para ayudar a nuestro bien. Es lo que dice Romanos 8, versículo 28, siempre es para nuestro bien. Quiero leer otro texto más allí, Juan 15:7, en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, Juan, capítulo 15, versículo 7, dice de la siguiente manera. Juan 15:7. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, primero porque Él concede lo que necesita nuestra alma. Ahí se nos está hablando de eso. Usted puede leer Nehemías 13:14 también para que mire eso. Allí en su casa lo puede hacer. Entonces, reconciliación para con Él. Restablecimiento del pacto para con Dios. Limpieza de los pecados cometidos. Esas son las respuestas de Dios. Porque Él concede lo que necesitamos para trabajar en su pueblo. Primeramente porque Él concede lo que necesita nuestra alma. Y eso es una oración de gracias por esas respuestas. No siempre cuando nosotros recibamos lo que pedimos, si es un bien material, o es un trabajo, o es por salud, no siempre pensemos que es que Dios no nos ha escuchado. No siempre pensemos que es que Dios se ha olvidado de nosotros. No siempre pensemos que es que, porque una hermana lo dijo alguna vez, es que puede ser que esté pecando y por eso Dios no me escucha. Sino lo que pasa es que Dios conoce nuestros corazones y Él concede lo que nuestra alma, lo que su alma necesita, lo que el Espíritu necesita, porque el Espíritu es el que necesita vida espiritual para la salvación. Entonces, Él concede lo que necesitamos para trabajar en su pueblo. Los talentos que nos dio para edificar, recordemos eso. Los recursos materiales para uso de edificación en su pueblo y para hacer que otros entren. Allí necesitamos los recursos también. Él nos concede esto, se los concedió a Nehemías, la madera, todo lo que le concedió a él. También nos concede a nosotros, por ejemplo, la voluntad de él, tener un lugar donde reunirnos, que es un local, tener los pasajes para ir, un transporte, tener un material como volantes o un megáfono, tener varias cosas para trabajar en la obra. Y también los recursos que necesita para mantenimiento de él y los suyos. También da esos recursos. Hay algunos hermanos que son sostenidos de tiempo completo. Yo sigo orando al Señor y pues les pido a ustedes que oren mucho por este siervo para que el Señor también me conceda solamente trabajar en su obra, tener sostenimiento para trabajar a tiempo completo. Hay algunos hermanos que tienen la oportunidad de esto y pues ellos pueden dedicar su tiempo completo a trabajar. Y lo cierto también es que tampoco debemos desanimarnos cuando no tenemos sostenimiento, es porque Jesucristo le dice a los discípulos, y también Dios a través de Ezequiel le dice al pueblo, o le dice a él mismo, de que no nos debemos desanimar, porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Para terminar, hermanos y hermanas, el tipo de oración de Nehemías nos habla de 4 aspectos. Una oración íntima, él, tú, yo, solos con el Creador, o solo con el Creador. Una oración por el trabajo de nuestras manos, porque siempre queremos hacer, pero necesitamos preguntar qué hacer al Señor primeramente, cómo hacerlo. Una oración por la restauración de la casa de Dios, porque hay muchos enemigos que hacen daño, pero Dios puede darnos fuerzas para seguir batallando, orar los unos por los otros. Una oración de gracias por las respuestas de Dios, porque siempre será para salvación y cuidado de su pueblo especial. Y como invitación, hermanos y hermanas, cuando oremos, recordemos estos 4 aspectos y consideremos que no todo es pedir por lo material que nos falta, sino por lo espiritual para que nunca nos falte. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Les mando un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos y quiero que terminemos con una oración. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por enseñarnos a través de este hombre Nehemías cómo orar, cómo llegar a usted, quien es todopoderoso, es Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de dioses, Señor de señores, es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, es nuestro Creador, es el que tiene todas las virtudes celestiales, es el Dios, es fuerte, poderoso. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque aún no nos paga según lo que hacemos. Gracias por su Hijo Cristo, porque es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado.
Es Dios, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, porque también es el Consolador, es el que intercede, es el que nos guía, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es la deidad completa. Gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias porque reconocemos de que somos seres carnales, porque somos seres humanos y que en la parte humana tenemos la debilidad, tenemos esta carne, tenemos estos frutos de la carne, pero también Dios, gracias por los frutos del Espíritu Santo, gracias por esa parte espiritual, porque gracias a esa parte espiritual es que podemos rogar, suplicar, podemos pedirle que nos ayude a perseverar, a luchar, podemos pedir para que ayude a nuestras manos, para que podamos trabajar, pedir por nuestros hermanos y hermanas, para que podamos trabajar juntamente, pedir también por el trabajo de la iglesia, pedir también para que usted nos ayude siempre a seguir adelante en unidad y también para dar gracias por las respuestas que nos ha dado a nuestras oraciones. Gracias por este tiempo, gracias por guiarnos con su palabra, gracias por este hombre que nos enseña, Nehemías, quien oró día y noche, quien nos enseña no solamente orar de vez en cuando, sino orar de día y noche, para que podamos tener estas fortalezas y poder hacer lo que usted quiera que hagamos, según su santa voluntad, según su palabra, en la iglesia, como hombres, como mujeres, desde los niños hasta los ancianos. Gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias por los talentos que nos ha dado, gracias por los ministerios que nos permite, sea de predicación, evangelismo, de himnos, de dirigir himnos o de hacer la cena, la ofrenda, de hacer cualquier tipo de trabajo. Muchas gracias por esto. Y también gracias por mis hermanos en el mundo entero. Le damos gracias por esta tarde, le damos gracias por este seminario de líderes del presente, líderes del futuro. Bendíganos para que podamos ser esto, utilícenos, moldéenos, santifíquenos, purifíquenos, pero siempre Dios, humillándonos, porque sin usted no somos nada, y porque si nos enaltecemos, vamos a ser humillados, vamos a ser allí humillados como dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos humillarnos para ser enaltecidos, para que usted nos esté utilizando. En el nombre de su Hijo Cristo, oramos, rogamos y suplicamos todas estas cosas y agradecemos por su palabra y agradecemos por este seminario. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Feliz semana. Seguimos allí con los otros temas de nuestros hermanos. Gracias a nuestros hermanos administradores y gracias a nuestros hermanos que entran allí a predicar. Bendiciones, feliz tarde, feliz semana.